Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Como ya sabréis, el Barça por fin ha vuelto a la norma del 1-1 tras años peleando por volver a esta relativa normalidad, y precisamente ahora que el tema está bastante de actualidad y como en alguna ocasión me habéis pedido que hiciera un vídeo hablando del fair play, de cómo afecta la sección del femenino, qué supone ahora volver a cumplir dicha regla. Ayer me decís incluso en el directo si ahora el femenino pues podría fichar con absoluta normalidad o no. Quería hacer un vídeo tratando este tema. Quiero decir que hay gente que sabe muchísimo más que yo de todo lo relacionado con el fair play. Es una normativa muy compleja, os lo quiero decir, es muy complicado de entender. Creo que ni ellos mismos, los de la liga o los clubes, lo tienen muy claro, y yo solamente voy a comentar un par de conceptos básicos explicados de forma, pues eso, muy sencilla, muy coloquial, para que podamos entenderlos y saber un poco qué significa volver a esta normalidad. Si como algunos creen, ahora el Barça va a poder hacer lo que quiera al volver a cumplir dicha regla del 1-1. Me parece importante hacer este apunte porque muchas veces miramos desde la perspectiva Barça acuerdos de otros equipos y me decís, pero ¿cómo puede ser que el Chelsea siga fichando, el Lyon, esto, lo otro? Tienen otra normativa muchísimo más relajada que la que hay aquí en España. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, en el femenino no hay fair play como tal. Por lo tanto, entre comillas, siendo pues eso, muy generalista, pueden hacer lo que quieran y tú no. Y creo que tenemos que tener claro esto cada vez que se cierra un acuerdo de renovación, de fichaje, y darle valor, ¿no? Porque tú estás mucho más restringido en términos económicos que, pues es un Chelsea, un Lyon, un City, etcétera, etcétera. Incluso en Estados Unidos, que sí que tienen una normativa de límite salarial, funciona de una manera totalmente diferente a lo que ocurre aquí en España. O sea, creo que esto es una base que tenemos que tener clara antes de plantearnos según qué conceptos. Como digo, yo voy a explicar dos detalles para que tengamos una idea de forma muy sencilla, creo que lo vais a comprender perfectamente, y luego os doy mi opinión sobre qué creo que supone esta vuelta al 1-1 y si verdaderamente el Barça pues eso, va a poder operar con absoluta normalidad y las secciones van a poder hacer lo que quieran, como piensan algunos, o todo lo contrario. El concepto que quiero empezar explicando y que me parece el más importante, voy a dar una breve definición. Si me veis mirando para aquí es porque me hice un guión, porque no quiero explicarlo así con términos absurdos o utilizar pues palabras que no vengan al cuento, y tengo aquí pues eso, un pequeñito guión. Lo que hay que saber de este tema para tener claro qué supone volver a cumplir dicha norma es el concepto del límite de coste de plantilla deportiva. Y me diréis, ¿qué es esto? Dicho límite recoge la cantidad máxima que cada equipo español puede gastarse en los salarios de jugadores, cuerpo técnico, filial y el resto de cantera y secciones. Claro, ¿qué sucede aquí? Las secciones en cierto modo lastran al club a la hora de calcular dicho límite de coste de plantilla deportiva. Aquellos equipos que tienen secciones se ven penalizados por las mismas. Por eso digo que la normativa en otros países es totalmente distinta. En otros países, al contrario, lo que se gasta en el femenino, por ejemplo, es una deducción en las cuentas del club. Aquí es al revés. Si tú tienes varias secciones en el club, todo lo que cueste, todo lo que se destina a los salarios de dichos jugadores o jugadoras se tiene en cuenta a la hora de calcular dicho límite. Por lo tanto, la cantidad que te va a quedar para el primer equipo masculino de fútbol va a ser menor. Entonces, en este contexto económico donde el Barça estaba en una situación comprometida, evidentemente las secciones, en este caso, penalizaban de alguna forma el club, ¿no? Cada equipo, en función de lo que ingrese de sus gastos, se le calcula cada temporada ese límite de coste de plantilla. No tiene nada que ver la cantidad que tenga el Madrid, la del Barça, el Sevilla, el Leganés, es totalmente distinta y es la liga quien dice tienes tanto y tú tienes que ceñirte a dicha cantidad. Y luego el otro concepto es esa famosa regla del 1-1 que durante años hemos oído hablar de ella hasta la saciedad y que creo que se malinterpreta. ¿Qué supone dicha regla? De nuevo, leyendo los apuntes que tengo y también en relación con lo que explica el propio comunicado de la liga. Esta regla del 1-1 establece que un club puede invertir en fichajes la misma cantidad de dinero que ingresa mediante ventas o ahorro salarial. Es decir, de nuevo, coloquialmente, por cada euro generado se puede gastar 1 euro en nuevas incorporaciones.
El Barça antes estaba sometido a otra normativa. Al final lo fija la Liga. La Liga puede decir que estás en lo que se llamaba la regla 1-3, 1-4 o volver a la normalidad, que es esta regla del 1-1. Antes el Barça tenía que tener un ahorro mucho mayor de lo que luego podía gastar en nuevas incorporaciones. Ahora esa cantidad va a ser la misma. Si tú, por ejemplo, pues como dice aquí, con el dinero que ingreses por ventas o ahorro salarial cuentas con 10 millones, pues puedes gastar esos 10 millones. Antes no era así. Antes podrías gastar 2, 3, 4, lo que fijase la liga, porque eso cambia continuamente e interpreta lo que quiere. Ahora estás en esa situación de normalidad en el sentido de que si yo consigo vender un jugador, saco un traspaso por él, una venta por 30 millones y me ahorro además su sueldo, ese dinero que ahorro, ese dinero que genero, lo puedo destinar a hacer una nueva incorporación. Antes solo podías destinar una parte de ese dinero. Entonces, ahora el Barça, por volver al 1-1, puede hacer lo que quiera, puede fichar hoy mismo a Haaland, a Mbappé, no sé, a cualquier jugador que se le pase por la cabeza. No, tendría que liberar el dinero pertinente para poder hacer incorporaciones. Lo que pasa que evidentemente puedes operar con mucha más normalidad en el mercado. Porque ya no necesitas liberar 70 millones para gastar 20, 30 o lo que te permitiera la liga. Ahora, si consigues ese ahorro de 70 millones, gastas los 70 millones. Puedes hacerlo. Por lo tanto, evidentemente, es una ayuda muy grande. Y va a facilita mucho las incorporaciones, las inscripciones, también el mensaje que envías a la hora de negociar con otros equipos es distinto porque ya saben que no estás en tantos aprietos, por supuesto que ayuda un montón. Y también ayuda consecuentemente a las secciones. Yo creo, especialmente en clave femenino, que es la que voy a hablar, que no va a haber un cambio tan drástico. Quiero decir, no es que antes el Barça no pudiera hacer ciertos movimientos y ahora de repente pueda hacer todos los que se le pasen por la cabeza. No, porque han apostado verdaderamente por el femenino. Por mucho que algunas voces hayan querido decir que no y que no les importa la sección o que la iban a cerrar e incluso han dicho, es evidente que es mentira. Y que en una época complicada han apostado y muy fuerte por el fútbol femenino. Y eso no va a cambiar con la regla del 1-1 o con cualquiera que tuviera que someterse el club. Lo que sí que creo es que antes había operaciones donde tenían que limitarse un poco, tenían que hacer ahí las cuentas 3 o 4 veces, a ver cómo conseguían cuadrar números, y ahora no vas a estar tan limitado. No vas a tener que sudar la gota gorda para encajar ahí las piezas. Pero como digo, no creo que haya un cambio drástico. O sea, invento. Imaginaos que la prioridad del club fuese traer este verano a Aleixandri y a Clara Bull, por ejemplo. 2 nombres que han sonado, que gustan, posiciones que hay que reforzar, etcétera, etcétera. Estés en la norma del 1-1 o no haya llegado una a ella, el Barça iba a poder cerrar esas incorporaciones. No te cambia la forma de operar en el mercado. Lo que te da es cierta tranquilidad y un poquito más de libertad, pues si quieres ofrecer una renovación un poco más generosa, o si estás negociando con una jugadora que termina contrato en otro club, al llegar como agente libre, pues vas a tener que compensarlo un poco en el contrato, pues ahora tienes un poquito más de libertad porque la situación económica global del club ya no es tan mala. Lo mejor ahí, que lo hemos hablado también en otros vídeos para el femenino, es depender de sí misma. Depender de lo que genera la sección. Porque si cada año dependieses totalmente del masculino, del equipo de fútbol masculino, estarías muy limitado, porque la situación es muy mala para esa propia sección. Y es lo que le pasa al resto de secciones del equipo. Y por eso el resto de secciones han sufrido recortes. Porque dependían de lo que generaba el equipo de fútbol masculino y no da para todos. En una época tan complicada para el club, mantener a esa propia sección, a la de balonmano, a la de baloncesto, a la de hockey, a la de fútbol sala, es complicado. Y el resto de deportes amateurs que tiene el Barça y deportistas que están patrocinados por el Barça. Entonces es muy difícil. El femenino, al depender de sí mismo en su inmensa mayoría, es lo mejor que le puede pasar. Digamos así brutamente, lo mío es mío. Sí, no seré la sección que más genera, no tendré un beneficio a final de año o no muy importante, pero no dependo de nadie más. Y si tengo unos ingresos cada temporada de X dinero, mío, para mí, para mis gastos, para cubrir los sueldos, los salarios, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy positivo. Y con la normativa que tienes, lo que no te puedes permitir es pasar de todo, como otros equipos. No puedes decir, venga, voy a fichar aquí a todo el mundo, voy a tener una plantilla de 40 jugadoras, voy a ceder a 15. No.
Eso no, pero ya no lo podías hacer antes, ni lo vas a poder hacer ahora, ni lo vas a poder hacer nunca. Pero volvemos al inicio del vídeo. Normativas muy distintas, formas de evaluar las secciones muy diferentes, aquí con lo que sucede en Inglaterra o en Francia, y eso ya pues no es un tema de club o de situación económica, sino de, pues eso, las reglas de cada país y a las que te tienes que someter y tienes que cumplir. En definitiva, espero que más o menos os haya servido para tener una idea de lo que supone volver a esta normalidad y cómo afecta al femenino. Vuelvo a decir que no soy experta para nada en esto, que sé que no he dado una explicación súper completa, pero creo que bastante básica para tener un poquito una idea de lo que nos ocupa aquí. Os leo en comentarios cualquier cosa que queráis decirme, cualquier duda y nada, nos vemos este fin de semana con más directos y vídeos en el canal. Chao, chao.